Bueno, de nuevo, gracias a todos por conectarse el día de hoy. Creo que ya en un rato seguirán conectándose algunos. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener la sesión de instituciones políticas venezolanas, un tema súper importante porque creemos que cualquier persona que sea un buen ciudadano y que tenga cultura ciudadana tiene que conocer y entender cómo funciona el sistema político venezolano. En ese sentido, bueno, el día de hoy tenemos a Andrea Mesa con nosotros y nos enorgullece tenerla hoy de invitada y de profesora, que nos va a hablar, como les dije, de instituciones políticas. Y nada, Andrea es abogada, egresada de la Universidad de Carabobo, tiene un diplomado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Es candidata a magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello y participó en el programa para futuros jóvenes políticos de la Fundación Konrad Adenauer. Es miembro del staff de profesores de la Asociación Civil Forma, fue asistente parlamentario del diputado Juan Miguel Mateus y secretaria de la Comisión para la Defensa de la Constitución. Además, fue la encargada de redactar el estatuto que rige la transición a la democracia de la Asamblea Nacional y actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos de la Fundación Conrad. Así que nada, ya con esta presentación breve, te doy paso, Andrea. Y nada, de nuevo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes. En primer lugar, a mí, a mí me enorgullece cada vez que me piden que dé una clase y en especial en este programa porque es la primera vez que lo hago y me parece un súper programa que la verdad yo cada día me siento más parte de esta organización. Pero bueno, a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar de instituciones políticas. Para hablar de instituciones políticas, lo primero, o sea, el núcleo base que tenemos que entender es que solo hay instituciones políticas si hay un Estado. Es decir, si existe un Estado en el cual se pueden organizar las instituciones. Más adelante vamos a ver qué es un Estado y qué es un gobierno, para que podamos diferenciar y por qué existen instituciones dentro de los Estados. Antes de eso, quisiera decirles, acá hay como un índice de las cosas que vamos a ver. Primero, qué son las instituciones políticas, por qué existen, cuáles son sus características, sus funciones, cuáles son las instituciones políticas en Venezuela, que hay dos, o están divididas en dos grandes aspectos. La primera, que son los órganos del Estado, es decir, los órganos que conforman el poder del Estado, y la segunda, los derechos y garantías. Esa es la segunda gran parte de las instituciones políticas. Para ver qué son las instituciones políticas, primero tenemos que ver qué son las instituciones. Las instituciones son órganos, ya sea públicos o privados, que tienen un fin último. Y ese fin es regular algún aspecto de la vida colectiva, es decir, de la vida en sociedad, de la vida en común. Las instituciones son referentes de moral, o sea, de la moral. Es decir, una institución es una referencia a la hora de plantearse qué está bien, qué está mal, dentro de cualquier aspecto de la sociedad. Y aunque las instituciones pueden tener distintos puntos de vista entre ellas, para las personas que reconocen esas instituciones, suelen guiarse o suelen cumplir los mandatos, ya sean normativos o morales de esa institución. Ponerle dos ejemplos básicos de instituciones. En primer lugar, la iglesia. Las iglesias pueden ser católicas, evangélicas, musulmanas o como sea, independientemente de la religión. La institución de la iglesia, aunque las distintas corrientes de religiones, o sea, tienen puntos de vista distintos con respecto a lo que está bien y lo que está mal, o con respecto a la moral, esa institución tiene a su cargo unos feligreses, o sea, unas personas que creen en esa religión y se guían y cumplen los mandatos de esa institución. Es decir, por ejemplo, un católico cumple los 10, o un cristiano cumple los 10 mandamientos porque es una norma emanada de la institución de la iglesia. Otro ejemplo de institución son las universidades, los colegios, las instituciones educativas. Son instituciones que regulan el comportamiento de su sociedad, por decirlo así, o sea, de su sociedad de estudiantes, de su sociedad de ciudadanos o
sus estudiantes. ¿Qué pasa? Las instituciones, como son referentes morales, no solamente regulan o opinan de lo que sucede dentro de su institución, sino también opinan de temas que están fuera de la institución. Por ejemplo, cuando una universidad opina sobre algún tema en específico o la iglesia opina sobre otro tema, y esa opinión va a ser importante o va a guiar a unas personas que deciden creer en esa institución. Entonces, la institución es esa entidad, ya sea pública o privada, que va a regular aspectos fundamentales de la vida colectiva. Y esa regulación es importante porque va a nutrir de moralidad a la sociedad. Entonces, ¿cómo pasamos de una institución normal a una institución política? Bueno, la institución política, en primer lugar, es aquella institución que diseña, regula y controla las normas de un país, o sea, las normas de convivencia. Pero las instituciones políticas son parte del Estado, es decir, aquí es donde decía que íbamos a ver la diferencia entre Estado y gobierno. Un Estado es la unión de un poder político, de una población y de un territorio. O sea, Venezuela es un Estado. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene un poder político, una población y un territorio. Pero el gobierno es aquel que ostenta el poder, es decir, aquel que ejerce el poder, que ejecuta todas aquellas directrices que emanan de ese Estado y que además dirige las instituciones del Estado. Entonces, ¿de quién son las instituciones políticas? Del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, podemos decir que aunque los gobiernos van pasando, o sea, aunque hayan distintos gobiernos en Venezuela, el Estado venezolano siempre va a ser el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque ese poder, esa población y ese territorio se reunieron y decidieron formar un pacto que se llama Constitución. Y en esta Constitución están las directrices, los principios, los órganos, el funcionamiento y las instituciones del Estado. Entonces, las instituciones políticas son parte del Estado, pero son ejecutadas en su mayoría o gran parte de ellas por el gobierno, que es aquel que ostenta el poder. Si lo quisiéramos poner en un ejemplo básico, Venezuela en su conjunto es un Estado, pero digamos, Nicolás Maduro o Juan Guaidó, o esto es complicado, pero ese es el gobierno, el que ostenta el poder, el que dirige el poder, ¿ok? Y el que da las directrices para poder funcionar el Estado. Entonces, si ya sabemos que una institución es esa entidad que regula los aspectos fundamentales de la vida colectiva, entonces, ¿qué son las instituciones políticas? Bueno, son aquellas instituciones que diseñan, regulan y controlan las normas de convivencia en un país. Son mecanismos de orden social. ¿Por qué? Porque el orden social y la justicia son los fines que persiguen estas instituciones. Todo régimen político, es decir, todo gobierno necesita, así sea democrático o no democrático, necesita en sí mismo de instituciones que regulen la vida en sociedad. Es decir, por eso les decía que las instituciones políticas pertenecen al Estado, porque aunque el gobierno no sea democrático, las instituciones van a estar ahí, son parte del Estado. Y salvo que haya una modificación del Estado, ahí van a estar y van a funcionar. ¿Qué puede pasar? Bueno, aunque las instituciones políticas sean del Estado, son ejecutadas o son lideradas por el gobierno y puede haber una desinstitucionalización de esas instituciones políticas. ¿Pero quiere decir que no existen? No, sí existen. ¿Que se desinstitucionalizan? Sí. Entonces, las instituciones políticas son distintas en cada sociedad. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene un pacto, que era lo que decía antes, un pacto entre ese poder, esa población y ese territorio distinto. No son iguales las instituciones políticas en Venezuela que las instituciones políticas en Brasil, en Chile,
en Perú o en los Estados Unidos. No, varían de acuerdo a ese pacto que hay entre el Estado y los ciudadanos. ¿Cómo también se puede ver o se puede definir las instituciones políticas? Bueno, se pueden definir como aquellas normas, valores y principios que son parte de las leyes de un país. O sea, al final del día es la forma en que se va a regular la vida en sociedad, es la forma en que se va a controlar esa vida en sociedad para que la vida en sociedad pueda ser ordenada. ¿Por qué existen estas instituciones? Bueno, primero, la naturaleza del hombre. Los seres humanos somos necesariamente seres sociales, es decir, seres que deben vivir en sociedad, que deben compartir en sociedad y que necesitan, a su vez, en esa sociedad, unas reglas, unas instituciones y una especie de control. ¿Por qué? Porque si no existiese reglas y normas, la sociedad sería una sociedad perdida, o sea, no podríamos regular, o sea, por ejemplo, no podríamos saber quién es venezolano y quién no es venezolano, quién puede hacer esto y quién no puede hacer esto. O sea, para eso existen las instituciones políticas, para ordenar a los ciudadanos de un país. Entonces, como nosotros necesitamos en sí mismos vivir en esa sociedad, necesitamos instituciones que nos regulen esa relación dentro de la sociedad. Las instituciones políticas son el elemento básico del Estado, que permite que aunque pasen muchos gobiernos con distintos pensamientos, como decía antes, en el núcleo sigan habiendo instituciones que se mantengan siempre igual. Y para eso se crean esas normas de convivencia social o, si lo ponemos a lo más básico, para eso tenemos una constitución donde se establecen esas instituciones. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos esa regulación, la verdad es que reinaría el caos. Por ejemplo, en Venezuela, en el mundo, pero en Venezuela. Si no existiese las instituciones políticas, voy a ponerlo muy, muy básico, por ejemplo, si no tuviésemos el derecho a la vida, entonces cualquiera podría matar. Entonces no tenemos esa institución política, que no necesariamente la institución tiene que ser un organismo burocrático. No, los derechos y los deberes también son parte de esas instituciones, porque nos regulan la conducta como ciudadano y como hombre dentro de una sociedad. Entonces, ¿cuáles son las características de esas instituciones políticas? Lo primero es que permiten una participación efectiva. Una de las características principales de las instituciones políticas es que tienen que garantizar a los ciudadanos a los cuales rigen, o sea, a los cuales manda, tiene que garantizarles participar efectivamente de las decisiones. Es decir, todos los ciudadanos tienen que poder participar de igual forma. Esto es lo que genera una legitimidad o una confianza en esas instituciones. Porque cuando los ciudadanos no pueden participar de forma efectiva y activa dentro de las instituciones, entonces se empieza a perder la legitimidad o la confianza en la institución. La segunda característica es la inclusión ciudadana. Estas características de las instituciones políticas que nosotros vemos hoy están totalmente ligadas hacia la idea del Estado democrático. ¿Por qué? Porque solo en un Estado democrático puede haber esos niveles de tolerancia en la regulación de esa vida ciudadana en la cual permite que todos los ciudadanos puedan participar de igual manera. Entonces, si no hay un Estado democrático, no es tan fácil o no se puede permitir la participación efectiva y la inclusión de todos los ciudadanos por igual. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque aquí es donde empieza a perder esa confianza y esa legitimidad las instituciones. En segundo lugar, la libertad de expresión. Las instituciones políticas velan porque los ciudadanos puedan expresarse libremente en cualquier medio. Como decía antes, cuando se empieza a perder esa libertad, esa inclusión y esa participación,
es cuando se vienen acarreando problemas y se empieza a perder la confianza en las instituciones. Entonces, si no hay libertad de expresión, no es posible una inclusión ciudadana ni tampoco una participación efectiva. La libertad para asociarse o la autonomía para asociarse también es una característica de las instituciones políticas. ¿Por qué? Porque la libre asociación, ya sea para fines políticos, sociales, profesionales o para lo que sea, o sea, el asociarse es una de las condiciones esenciales que debe garantizar las instituciones políticas, porque si no te puedes asociar, o sea, si no puedes reunir a esa sociedad para participar, la sociedad no va a ser parte de la institución política. Y si no existe una participación o representación dentro de la institución política de todos los ciudadanos, entonces también se empieza a perder la esencia de la institución. Y por último, la libertad de información. Es ese derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir información, ya sea por medios de comunicación o por donde sea, pero de una forma libre, pero también donde los venezolanos o donde los ciudadanos puedan conocer de la información de las instituciones. O sea, si no hay libertad de información, yo no sé qué está haciendo la institución. Por lo tanto, tampoco existe una institución realmente efectiva cuando esa institución no emite información. Entonces, si estas características no se cumplen, además que están relacionadas entre sí, o sea, si no hay libertad de información, es muy difícil que haya libertad de expresión, y si no hay libertad de expresión, es mucho más difícil que haya una participación, o sea, son consecuentes. Si no existen estas 5 características en específico, no puede haber una institución política efectiva o que cumpla con la función para la que está llamada. ¿Cuáles son esas funciones entonces de las instituciones políticas? Primero, regular la vida política, es decir, son las que van a diseñar ese plan de desarrollo, de convivencia, pero también ese plan económico, ese plan político, ese plan social, o sea, y que van a permitir ejecutar esos planes en un país. En segundo lugar, satisfacer las necesidades sociales. ¿Por qué? Porque en toda sociedad hay sectores vulnerables, o sea, hay sectores más beneficiados que otros, y las instituciones políticas deberían buscar mecanismos para que todos los habitantes de un país puedan cubrir o satisfacer sus necesidades básicas, como mínimo. Y en segundo lugar, un ambiente de bienestar colectivo. Entonces, si la institución no está regulando la vida política y además deja de satisfacer las necesidades sociales, empiezan a quebrarse las instituciones. Y por último, ejercer control social. Pero no el control social de apoderarse de los ciudadanos, no, ejercer control social para que los ciudadanos puedan tener normas que regulen esa vida en un país y que esas instituciones están facultadas para establecer el orden. Entonces, ¿cuáles son las 3 funciones principales? Regular la vida política, satisfacer las necesidades sociales y, por último, ejercer el control social. Con esto ya podemos entender más o menos qué es una institución política. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son las instituciones políticas en Venezuela? Porque, como les decía, cada país, cada nación, tiene sus instituciones políticas. Incluso hay organismos que en sí mismos son una institución que también tienen dentro de sí instituciones políticas. Lo primero es cómo o sea, para poder ver nuestras instituciones tenemos que ver también cómo estamos formados como Estado. Porque recuerden, las instituciones políticas son del Estado. Venezuela es una república. Eso dice el artículo 1 de la Constitución. ¿Y qué es una república? Bueno, en las palabras más sencillas, una república es aquel Estado que en primer lugar no está gobernado por un rey o un monarca, y en segundo lugar es un Estado donde los ciudadanos participan, escogen, ya sea escogen al presidente o a sus representantes.
Eso es una república. Cuando no gobierna un monarca o un rey y cuando la soberanía, o sea, el todo reside, está en el pueblo. En segundo lugar, somos una república federal y descentralizada. ¿Qué significa eso? Una república federal es una república que está dividida territorialmente en pedacitos, pero que esos pedacitos, por decirlo así, se unen en algo que llamamos república. Explico. Venezuela tiene 24 estados. Esos 24 estados, en su conjunto, todos son la República Bolivariana de Venezuela. Y todas las personas que viven en esos 24 estados son ciudadanos venezolanos. Entonces, aunque es una sola república, tenemos distintos territorios, pero no quiere decir que cada territorio tiene su propia ciudadanía. Por eso es que es una república federal. Y es descentralizada, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un poder nacional, o sea, aunque somos federales y hay poder, algunas cosas que pueden hacer los estados por sí mismos, tenemos un poder central que a su vez está descentralizado. Entonces, ¿qué somos? Una república federal descentralizada. ¿Cómo está dividido nuestro Estado venezolano? Bueno, en primer lugar, está dividido a través de los órganos del Estado. Y ahí, el poder público se divide de dos formas. Se divide de una forma vertical y de una forma horizontal. ¿Por qué se divide de una forma vertical? Porque somos un Estado federal y tenemos entidades federales. Entonces, tenemos el poder público nacional, que es el poder federal, por decirlo así, el poder mayor, que está compuesto por 5 poderes, que lo vamos a ver más adelante para poder entender todas las instituciones políticas del Estado. Tiene un poder público estatal, que está compuesto por un poder ejecutivo estatal, que son los gobernadores, y un poder legislativo estatal, que son los consejos legislativos. Pero los otros dos poderes, como lo vamos a ver en el nacional, no son ejercidos por los estados en sí mismos, sino por la descentralización de este poder público. Y el poder público municipal, que son los municipios que tienen un alcalde y un consejo municipal donde trabajan sus concejales. Entonces, esta es nuestra división vertical del poder público. Pero, ¿cómo se divide horizontalmente el poder público nacional? Y aquí es donde van como nuestras primeras instituciones, o sea, nuestras primeras instituciones políticas, que son los órganos del poder público nacional. El poder público nacional se divide en 5 grandes poderes. Los vamos a ver uno a uno para que podamos entender cómo funciona y para qué funciona cada uno de ellos. Entonces, se divide en 5. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Esta división no siempre fue así. Siempre desde 1811, que fue la primera constitución que tuvo Venezuela, habíamos tenido 3 poderes, como en la mayoría de los países, por casi no decir todos, pero en la mayoría es poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. No existe ni el poder ciudadano ni el poder electoral. Y en nuestra constitución nunca existió hasta 1999 que se añadieron estos 2 poderes. La causa principal, la razón por la cual justificaron la creación de los 2 poderes era el poder electoral, porque los que escribieron la Constitución pensaron que era mejor que fuese un poder independiente, y el poder ciudadano por algunas ideas planteadas por Simón Bolívar hace muchísimos años, que hablaban del poder moral. Pero esas 2 instituciones, o sea, esos 2 poderes, no era que no existían antes, sino que eran parte de estos 3 poderes que tenían. Y existían, y habían exactamente las mismas instituciones, solo que ahora tenemos 2 poderes adicionales. Pero esos 5 poderes trabajan de forma independiente. Pero que trabajen de forma independiente no quiere decir que no tienen comunicación entre ellos o no dependen uno al otro de ellos. Hay una colaboración dentro de esos 5 poderes, dentro de esa estructura de organización del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros somos una república
presidencialismo, es decir, una república que tiene un presidente. Y por presidencialismo se entiende también que la mayoría o los poderes que se ejercen como jefe de Estado y jefe de gobierno, por eso la distinción que les hacía al principio, ambos están en el presidente. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, nuestro poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, no tenga mayor peso dentro de esa estructura o dentro de esas instituciones políticas del Estado. A mi criterio y en lo particular, y creo que es así, la Asamblea Nacional es o sea, si tuviésemos que poner esto en una pirámide, ¿cuál sería el primero, cuál sería el segundo y cuál sería el tercero? En primer lugar estaría el Poder Legislativo o la Asamblea Nacional, porque muchas de las otras instituciones dependen de la Asamblea Nacional. En primer lugar, porque toda la Asamblea Nacional, o sea, porque la Asamblea Nacional está compuesta por diputados que se escogen libremente. En cambio, en el Poder Ejecutivo solamente escogemos al presidente, a una sola persona. En el Poder Legislativo hay una mayor representación de todos los sectores de la sociedad. Entonces, todos esos poderes de nuevo colaboran entre sí para llegar a cumplir el fin último de las instituciones políticas del Estado, que es ordenar a la sociedad y hacer justicia. Vamos a empezar por el Poder Legislativo, porque, como les dije, el Poder Legislativo para mí es el más importante. En Venezuela, el Poder Legislativo se ejerce a través de la Asamblea Nacional. Entonces estoy poniendo en las láminas, por si alguno quiere investigar y meterse a ver qué dice la Constitución de eso, ahí tienen el artículo donde lo pueden buscar. Entonces, la Asamblea Nacional está conformada por una sola Cámara. En nuestro sistema o en nuestro Estado venezolano durante casi 200 años, salvo por la Constitución del 99, nuestro poder legislativo se ejercía por dos cámaras. Es decir, había un parlamento en general, pero estaba un congreso y había una cámara que eran senadores y una cámara de diputados. Y la forma de escogerla era distinta, porque la cámara de diputados era electa por la cantidad de población en los estados y la Cámara de Senadores era electa de forma igual, había 2 senadores por cada estado de Venezuela, lo que hacía que hubiese un equilibrio entre las dos. A partir del año 99 nos convertimos en un poder legislativo unicameral con una sola Cámara que tiene 2 formas de elegirse, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tiene una junta directiva que se escoge anualmente, un presidente, 2 vicepresidentes, un secretario y un subsecretario. En la junta directiva, los 3, o sea, el presidente y los 2 vicepresidentes son parte de los diputados, pero el secretario y el subsecretario no son diputados, sino que son personas a las cuales escoge esa junta o ese pleno, o sea, esa asamblea en completo, que son personas de la vida civil, no electas popularmente. Yo te tengo una pregunta que quizás sea buena aclarar, porque al inicio comentaste que Venezuela era un país federal, pero luego nos comentas, y pareciera contradictorio, quisiera que explicaras brevemente eso, como un país federal es en el poder legislativo unicameral, y si eso es desde el punto de vista del sistema político, correcto. Bueno, la verdad es que no. O sea, no es correcto que un país federal tenga una sola cámara. De hecho, Venezuela es el único país que tiene un sistema federal y tiene y su poder legislativo es unicameral. ¿Por qué esto no debería ser así? Porque en el Estado federal, aunque existen estados más grandes y estados quizás más ricos o que tengan más dinero o que puedan recaudar más impuestos o que sean estados poblacionalmente más grandes, todos los estados en un sistema federal tienen el mismo peso. ¿Qué pasa cuando escoges una asamblea, cuando tienes una asamblea unicameral? Entonces vas a escoger los diputados de acuerdo al número de habitantes del estado. Entonces, Carabobo, por ejemplo, tiene 10 diputados, pero Anzoátegui tiene, creo que son 5 o 7, o sea,
hay una disparidad entre lo federal, que dice nuestra Constitución, y el poder legislativo. ¿Cómo era antes? Como les estaba explicando, o sea, los diputados de la Cámara Baja, por decirlo así, o de la Cámara de Diputados, eran electos igual que como se escogen ahorita, proporcionalmente por el número de habitantes. Pero en la Cámara de Senadores, que era la Cámara Alta del Congreso, se escogían 2 diputados o 2 senadores por cada entidad federal, es decir, por cada estado, independientemente de cuántos habitantes tenía, se escogían 2 senadores. Y esto era importante porque para poder hacer una ley, primero la tenías que llevar a la Cámara Baja, pero luego todos, o sea, para que la ley fuese promulgada y fuese válida, tenía que pasar por la segunda cámara, donde había voz por igual de todos los estados. Cuando quitan la segunda cámara, entonces uno piensa, entonces realmente no sabemos si somos o no somos un estado federal en la práctica. Entonces, aquí viene una parte donde les decía que por qué para mí era más importante el poder legislativo o el que tenía más peso, porque hay funciones que tiene el poder legislativo que son muy importantes para el resto de los poderes. Por ejemplo, la presidencia de encargada. En el artículo 233 de la Constitución, y esto es algo propio de nuestro país, cuando hay una falta, cuando no se puede juramentar el presidente, en el 10 de enero, que es el día que se tiene que juramentar, si no se puede juramentar, entonces queda encargado el presidente de la Asamblea Nacional. Esto no es así en muchas partes del mundo. De hecho, creo que si no es único nuestro, creo que son Perú y Venezuela los únicos países que puede haber una presidencia encargada. Normalmente lo que se hace es que se delega al Congreso, se hacen unas elecciones, pero son raras las excepciones de la presidencia encargada. Pero bueno, eso era un punto aparte que quería para que vieran por qué la importancia del poder legislativo, y lo vamos a ver cuando veamos los otros poderes. Entonces, ¿qué hace el poder legislativo? ¿Cuál es su función? ¿Para qué existe? ¿Y por qué es una institución del Estado? Porque el poder legislativo representa a todos los ciudadanos del país, porque sus diputados o los que lo conforman son electos popularmente. Es decir, ustedes, bueno, no son menores de edad, pero yo, por ejemplo, escojo al diputado de mi circunscripción y al diputado por mi estado. Entonces, ese diputado tiene que representarme, y por eso hay mecanismos por los cuales nosotros podemos, digamos, controlar esa función de los diputados, porque nos representan. En segundo lugar, el Parlamento o el Poder Legislativo es el que legisla, o sea, es el que hace las leyes, de él emanan las leyes. En tercer lugar, controla al resto de los poderes públicos, pero en especial al Poder Ejecutivo, porque aunque somos un país presidencialista, necesitamos alguna especie de control a ese Poder Ejecutivo o un contrapeso, como una balanza. Si no hay alguien que pese lo mismo o un poquito más que el Poder Ejecutivo va a pisar al resto de los poderes. El Poder Legislativo también tiene unas funciones políticas, que lo vamos a ver más adelante, escoge a los miembros de otros poderes o autoriza el nombramiento de funcionarios de otros poderes, pero también le permite, es el que autoriza la salida del presidente, es el que autoriza los créditos que pide el Ejecutivo, también es el que autoriza cuando el Ejecutivo quiere enviar a un embajador a X país, o sea, tiene unas funciones meramente políticas. Y la no menos importante, tiene la capacidad de reformar la Constitución, aunque necesita la aprobación del pueblo, salvo por las enmiendas, o sea, que es como arreglar un artículo que está mal escrito, por decirlo así. Cuando quieres reformar la Constitución, siempre va a ir a la decisión del pueblo, porque el Poder Legislativo, aunque está compuesto por diputados, quien realmente representa al Poder Legislativo son los ciudadanos, porque eso es la forma, digamos, la forma más directa que tenemos en la democracia de participar en la formación de todas las normas que van a regular el Estado. Entonces, ¿cómo está compuesto el Poder Legislativo? Esto es a la Venezuela de
la última elección que tuvo el Poder Legislativo, porque suele cambiarse dependiendo del crecimiento poblacional. Entonces, se escogen 167 diputados en los 24 estados de Venezuela. 113 diputados de esos 67 son diputados nominales, perdón, sí, 113 son nominales, es decir, se escogen por circuito, o sea, se agrupan varias parroquias para llegar a un número de habitantes, o sea, es un método bastante complicado, pero son 87 circuitos en los 24 estados. Se escogen también 51 diputados listas. Esto significa que digamos, la coalición de partidos o el partido que saque más votos tendrá derecho a escoger tantos diputados de la lista o tantos diputados, se escoge por un método, y 3 diputados pertenecientes a los pueblos indígenas, que también es una innovación de la Constitución. Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque digamos, en esta Constitución hubo un gran, amplio catálogo de derechos para los pueblos indígenas que no entran dentro del catálogo de derechos de los ciudadanos normales. Entonces, eso también es algo importante que tiene el Estado venezolano dentro de sus instituciones. Hay unas condiciones para ser diputados, y esas condiciones, en primer lugar, es que para ser diputado se tiene que ser venezolano por nacimiento, también esa persona tiene que ser mayor de 21 años, tiene que haber residido 4 años previos a la fecha de la elección en el sitio donde se va a escoger. En el caso de que el que quiera ser candidato no sea ciudadano venezolano por nacimiento, tiene que haber vivido 15 años al menos en Venezuela, y básicamente están esas condiciones que son los requisitos para hacerlo, pero no pueden serlo el presidente, el vicepresidente de la República, los ministros, los secretarios de la presidencia, al menos que hayan sido separados, o sea, a menos que hayan renunciado a su cargo 3 meses antes de la postulación, o los gobernadores y otros altos funcionarios que no, que al menos tengan entre 3 a 6 meses de haberse separado. ¿Por cuánto tiempo se escogen los diputados? Bueno, los diputados se escogen por 5 años. Esos 5 años empiezan a partir del 5 de enero del año siguiente que fueron electos, y terminan el 5 de enero o sea, por ejemplo, los diputados que fueron electos en el 2015 empezaron el 5 de enero de 2016 y su periodo va a estar hasta el 5 de enero del año 2021. Sin embargo, la Asamblea Nacional también tiene periodos anuales, periodos legislativos, que son cada año, y en ese cada año se escoge una nueva junta directiva. Entonces, ya ahí tenemos lo que es el Poder Ejecutivo, o nuestra primera gran institución del Estado. Segundo es el Poder Ejecutivo, que es ejercido por el presidente o presidenta de la República. El presidente en nuestro Poder Ejecutivo es electo, al igual que los diputados, de forma popular, directa, no sé qué. Pero a diferencia del Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, el único que se escoge de forma directa es el presidente. El presidente es a su vez el jefe de Estado y el jefe de gobierno en Venezuela. Esto es lo que hace que seamos una república presidencialista. ¿Por qué? Porque hay funciones que son propias del Estado. Por ejemplo, las misiones diplomáticas, el representar a Venezuela como Estado, eso es parte de la jefatura de Estado. Pero el jefe de gobierno es quien, por ejemplo, dirige la Fuerza Armada Nacional, es quien se encarga de gobernar y hacer cumplir las leyes, o sea, es el que va a mantener el gobierno. Ese gobierno que en nuestra Constitución dura 6 años. Entonces, en las repúblicas presidencialistas, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el mismo. Cuando no es presidencialista,
y en eso no vamos a ahondar, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son dos personas distintas. ¿Por quién más está ejercido el poder ejecutivo? Bueno, por el vicepresidente y los ministros. Venezuela nunca en su historia, antes de la Constitución de 1999, existió la figura del vicepresidente, porque era sobreentendido que no era necesaria en nuestro sistema político, en nuestro sistema de Estado, en nuestro diseño de Estado. Existían los ministros y digamos, el ministro de Interior era quien hacía lo que hoy hace el vicepresidente. Pero, ¿cómo se escoge el vicepresidente y los ministros? Lo escoge directamente el presidente y sin preguntarle a nadie. O sea, es una persona que escoge. Yo quiero que, por ejemplo, mi vicepresidente sea José Miguel. Bueno, mi vicepresidente va a ser José Miguel. Se nombra y ya, no hay una autorización. En Venezuela hay una posibilidad, esto también es parte del Poder Ejecutivo, de disolver la Asamblea Nacional, es decir, de disolver el Poder Legislativo. ¿Cuál es el caso supuesto para que esto pase? Bueno, si la Asamblea Nacional sanciona, por decirlo así, porque es como un voto donde se censura a el mismo vicepresidente, al vicepresidente de la República, perdón, en 3 ocasiones, la Asamblea Nacional puede ser disuelta por parte del presidente. De igual forma, si se remueve a 3 ministros, en la Asamblea, el mismo ministro, perdón, a 3 ministros, perdón, en el mismo periodo, también se puede hablar de una disolución de la Asamblea. El presidente designa al procurador. El procurador del Estado es también un órgano dentro de los poderes públicos, pero el procurador del Estado es como el abogado del presidente. Así como existe un abogado un abogado para los ciudadanos, hay un abogado para la República, o sea, para el presidente y las acciones del gobierno. Disculpa que te interrumpa. Acá te tienen una pregunta. Te preguntan si en todos los países el vicepresidente solo lo dice el presidente o solo en Venezuela. Creo que es una pregunta pertinente para sí. No, hay países como nosotros donde el vicepresidente es electo por el presidente, pero en su mayoría los países que tienen el cargo de vicepresidente se votan en fórmula, es decir, yo como candidata a presidenta pongo mi fórmula, o sea, pongo al que va a ser mi candidato a vicepresidente y se escogen en la elección, es decir, hay una legitimidad, que era lo que decía al principio, o sea, había legitimidad porque era alguien electo por toda la población. Pero en el caso de Venezuela no es así y en pocos casos en el mundo son así. Entonces, el presidente designa al procurador, que va a ser el abogado de la República, y hay otros 2 órganos importantes en el Poder Ejecutivo, que son el Consejo de Ministros, que el Consejo de Ministros es todos los ministros reunidos, básicamente, y está dirigido por el vicepresidente, y el Consejo de Estado, que lo preside también el vicepresidente, y está conformado por 5 personas que escoge el presidente de la República, un representante escogido por la Asamblea Nacional, un representante electo por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado entre los gobernadores del país. Entonces, esos dos órganos del Poder Ejecutivo son bastante importantes porque normalmente se reúnen cuando hay algún tema de trascendencia nacional que tiene que ser acatado por cualquiera de los dos, ya sea el Consejo de Ministros para algo relativo a los ministerios o algo de emergencia plenamente nacional, o el Consejo de Estado, que es el consejo mucho más superior porque es la representación de todos los poderes en su conjunto. ¿Cómo se escoge el presidente? Pues en Venezuela, el presidente en Venezuela se escoge, en primer lugar, por la mayoría absoluta. Nosotros no tenemos sistema
de doble elección ni nada de eso. Uno va, uno vota y el que gane con la mayoría de los votos que se hayan emitido, es decir, tampoco necesitamos un porcentaje específico para que la elección sea válida, no. Si vota el 10% de la población, basta con que el 5.000001 vote a favor de alguien para que sea electo presidente. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de Venezuela? Lo primero es ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, no estar sometido a ningún tipo de condena y, digamos, o sea, los demás requisitos que son quienes no pueden serlo. O sea, no puede ser electo presidente quien haya ejercido el cargo de vicepresidente ejecutivo, ministro, gobernador o alcaldesa el día de su postulación o en cualquier momento entre la fecha de la postulación y la elección. Es decir, para poder ser electo presidente tienes que haber, si quieres ser gobernador, si eres gobernador, perdón, tienes que renunciar a la gobernación al momento que presentas la postulación a la elección a presidente. ¿Cuánto es el periodo presidencial en Venezuela? El periodo presidencial en Venezuela es de 6 años y puede ser reelegido cuantas veces sean después de la reforma que hubo a la Constitución en el 2007, porque antes de eso era de 6 años y puede ser reelegido por un año nada más. Que esto también fue una variación de otras constituciones. Venezuela normalmente tenía periodos entre 4 y 5 años, pero en esta constitución se estableció 6 y la reelección indefinida para todos los cargos electos por elección popular. Vamos ahora con el Poder Judicial, nuestra tercera gran institución política del Estado. Su máxima autoridad es el Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Judicial es recuerdan que les dije que en el Poder Ejecutivo, en el Poder Público Nacional se dividía verticalmente. En el caso del Poder Judicial es descentralizado, pero no existe algo así como un Poder Judicial por Estado. No, son los tribunales que forman parte del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Justicia. Esos tribunales descentralizadamente trabajan en los estados. En otros países que tienen sistemas federales hay tribunales por estado y cuya legislación, e incluso hay los poderes legislativos en los estados federales. O sea, por ejemplo, en Venezuela sería como el Consejo Legislativo de Carabobo tiene sus propias leyes, su propio tribunal, su gobernador, y todo funciona como un estado chiquito, como un país chiquitito, pero todos tienen la misma nacionalidad. En Venezuela no funciona así. El Poder Judicial no está federalizado, sino descentralizado. Entonces, la máxima autoridad es el Tribunal Supremo de Justicia, y ese Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por 6 salas: una sala constitucional, una sala político-administrativa. Constitucional evidentemente se refiere a los problemas que existan con, o a las demandas que existan por temas constitucionales, o sea, conflictos constitucionales. La sala político-administrativa, que es aquella que intenta mediar en los conflictos entre, por ejemplo, cuestiones de la administración pública o entre los estados. La sala electoral, que ve las demandas de, evidentemente, lo concerniente a el poder electoral. La sala de casación civil, que es aquella que ve los temas básicamente de demandas civiles, o sea, de cuestiones de familia, de divorcios, o sea, le estoy dando como unos ejemplos. La sala de casación social, que es aquella que básicamente regula la sala de casación civil no de familia, es la sala de casación social. La sala de casación social básicamente es temas agrarios y de familia, cosa que no tiene mucho sentido porque son dos cosas totalmente distintas, pero es así. Y por último, existe digamos, una séptima sala, que podría llamarse así, pero realmente es la sala plena, es cuando todas las salas en su conjunto funcionan. Y esa es la máxima autoridad dentro del Tribunal Supremo de Justicia, por decirlo así. O sea, cuando se reúne en sala plena es cuando el tribunal va a dar una decisión concerniente a todas las otras 6 salas. ¿Cuántos magistrados hay en
el Tribunal Supremo de Justicia hay 32 magistrados. Esos 32 magistrados son designados por la Asamblea Nacional. La verdad es que no me voy a poner a darles los requisitos porque lo podemos buscar en la Constitución y son bastante largos, pero aquí es otra de los momentos donde la Asamblea Nacional interviene en el procedimiento de designación o escogencia de miembros de otros poderes públicos, porque los 32 magistrados deben ser designados por la Asamblea Nacional, aunque existe algo llamado Comité de Postulaciones Judiciales, que hace una preselección, pero siempre en coordinación con la Asamblea Nacional. Esas condiciones de elegibilidad, bueno, básicamente en primer lugar es ser abogado con una trayectoria, una carrera bastante impecable. Son personas que no pueden tener ningún tipo de tilde político, o sea, eso genera, o sea, el Poder Judicial debe ser debe ser el poder, digamos, insignia apolitizado, porque por ejemplo la Asamblea Nacional es un poder que no es necesariamente digamos, sus representantes están electos por partidos. En cambio, en el Poder Judicial tiene que ser totalmente imparcial para poder dar justicia totalmente imparcial a todos los ciudadanos, y el periodo por el cual se escogen los magistrados es por 12 años. Normalmente no se escogen los magistrados, los 32 por 12 años como la Asamblea Nacional, después de los 167 diputados por 5 años, no. Hay variaciones entre los que se van escogiendo, los que van saliendo de la carrera judicial, o sea, es como un proceso distinto, y es raro que por 12 años estén los mismos 32 magistrados, porque eso también garantiza la imparcialidad del sistema judicial. Luego, vamos a ver el primero de los dos poderes que se crearon con la Constitución del 99, que es el poder ciudadano. Su máxima autoridad es algo llamado el Consejo Moral Republicano, que está compuesto básicamente por la Fiscalía General, o sea, el Fiscal General de la República, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Este Consejo Moral Republicano es compuesto por estos tres grandes organismos. Son el poder ciudadano, que tiene como función prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética y la moral administrativa. O sea, es como un poder vigilante, por decirlo así. ¿Qué hace la Fiscalía General? Bueno, la Fiscalía General es lo concerniente es aquel que investiga aquellos delitos que se cometan en digamos, en el territorio de la República. La Contraloría es aquel que va a investigar lo concerniente a el presupuesto, a cómo se ejecuta el presupuesto, cómo se está ejecutando el presupuesto, cómo manejan los gastos los altos funcionarios de todos los poderes. O sea, la Contraloría lo que va es a velar por el buen funcionamiento de los recursos, y la Defensoría del Pueblo es un organismo que tiene como función vigilar que exista una verdadera defensa por los derechos de los ciudadanos. O sea, digamos, si existe algo así como un abogado de los ciudadanos, debería ser el defensor del pueblo. O sea, el fiscal general es aquel que va a buscar, que va a investigar, va a prevenir y va a sancionar los delitos que se cometan. El contralor es aquel que va a vigilar que se maneje bien los asuntos concernientes a la plata, por decirlo así, y el defensor del pueblo es el que va a vigilar que se cumpla o que se garanticen los derechos a los ciudadanos. ¿Cómo son electos los miembros del Poder Ciudadano? Igual que los miembros del Poder Judicial, son designados por la Asamblea Nacional, aunque se hace igual que en el Poder Judicial, un comité para la elección de los miembros del Poder Ciudadano, y la Asamblea Nacional los designa. Las condiciones para la elegibilidad del Poder Ciudadano, bueno, depende de cada uno de los tres órganos. Son bastante amplias, igual que como la de los magistrados, pero existen unas condiciones para ser
fiscal, unas condiciones para ser defensor y unas condiciones para ser contralor. Lo que sí es que no debería aquel que ha sido defensor del pueblo luego ser contralor y luego ser fiscal, cosa que ha pasado en los últimos años en Venezuela. Por ejemplo, Tarek William Saab fue defensor del pueblo y después ahora es fiscal y a veces hace de las dos cosas, o sea, es como cuando se empieza a perder la institucionalidad. Y son electos por un periodo, perdón, ya, un periodo de 12 años igual, perdón, de 7 años. Entonces, seguimos con el último de nuestros poderes, que es el poder electoral. El poder electoral se ejerce a través del Consejo Nacional Electoral, que es como un órgano que lo dirige, o sea, con el órgano rector, pero también forma parte del Consejo Nacional Electoral todo lo concerniente al registro civil, todo, o sea, por ejemplo, la inscripción en el registro civil, por ejemplo, si ustedes quieren sacar una partida de difusión, un acta de matrimonio, todo eso lo hace el poder electoral. El poder electoral también, o sea, ese Consejo Nacional Electoral tiene como función convocar, realizar, vigilar las elecciones y declarar los resultados electorales. Y bueno, como ya les comenté, es el encargado del registro civil. Cuando uno ve las atribuciones del poder electoral, uno dice, conchale, no sé si realmente sería un poder o como era antes, simplemente un órgano o un instituto aparte. O sea, no lo veo como, o sea, si me preguntan a mí, yo no lo consideraría un poder porque tampoco tiene una función meramente, o sea, no necesaria, es necesaria para el sistema de organización del Estado, pero no es algo que tenga trascendencia como para no ser un instituto. Entonces, los 5 rectores que dirigen el Consejo Nacional Electoral son electos de igual forma por la Asamblea Nacional, luego de haber pasado por un comité de postulaciones electorales. Hay unas condiciones de elegibilidad, pero básicamente, y la más importante, es ser apartidistas, porque si tú eres el árbitro de un partido de fútbol, no vas a ser favoreciente a uno de los equipos. Por esto es que los rectores de la Asamblea Nacional, hay un rector que escoge las universidades, hay un rector que escoge la sociedad civil, o sea, son personas que no se les puede cuestionar en la moral. O sea, son personas que de verdad tienen una trayectoria que puedan servir como árbitros en un proceso electoral. Y su periodo de elección, su periodo de nombramiento es por 7 años. Una vez que pasan esos 7 años, se escoge un nuevo poder electoral, salvo que por alguna razón haya un cambio de alguno de los rectores o un imprevisto y se tenga que escoger a otro. Entonces, llegamos a la otra gran parte, o la parte más importante de nuestras instituciones políticas, que son los derechos y garantías de los venezolanos. Y ustedes dirán, o sea, ¿por qué los derechos y garantías de los venezolanos son una institución política? Bueno, y los deberes. Porque no solamente la institución política va a ser el organismo que vaya a regular la vida de los ciudadanos, sino también eso que tenemos nosotros como ciudadanos para exigir a los organismos para que o sea, digamos, eso que tenemos nosotros que se llama derecho, y yo exijo mis derechos y cumplo con mis deberes para así vivir en una sociedad ordenada. Entonces, esos derechos y esas garantías están como parte de nuestras instituciones, que no son necesariamente organismos, pero son instituciones del Estado para ordenar a la sociedad. Entonces, lo primero son los derechos de nacionalidad y de ciudadanía. O sea, ¿qué significa ser venezolano? Ser venezolano es toda persona que ha nacido en territorio venezolano, toda persona que ha nacido en territorio extranjero, pero también sea hijo de padre o madre venezolana, toda persona nacida en territorio extranjero, cuyos padres tengan su residencia en Venezuela, o sea,
hay distintos supuestos para la nacionalidad, pero lo que nos hace, digamos, lo que nos hace venezolanos es que nacimos aquí o obtuvimos nuestra nacionalidad por alguna razón. Y somos ciudadanos aquellos que contamos con unos derechos políticos y que no tenemos ningún tipo de interdicción, o sea, que no tenemos ningún tipo de inhabilitación para ejercer esos derechos. Básicamente, la ciudadanía en Venezuela está referida a poder ejercer esos derechos políticos que garantiza la Constitución. Pero no solamente tenemos derechos, digamos, tenemos el derecho a la ciudadanía y el derecho a la nacionalidad, sino que Venezuela, la verdad, y la Constitución de Venezuela es, digamos, bastante amplia en un catálogo de derechos, entre derechos políticos, económicos y sociales, que tenemos como parte de eso que llamamos instituciones políticas, que permiten no solamente el vivir en sociedad, porque el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, esas son cosas que nos permiten vivir en sociedad, pero también nos permiten desarrollar a nosotros como ciudadanos, como seres humanos, nos permiten desarrollarnos en esa sociedad. Por eso que los derechos, los deberes y las garantías son parte de las instituciones políticas, aunque no forman parte, digamos, de la estructura organizativa del Estado. Si bien normalmente solemos ver las instituciones políticas como aquellos organismos que forman parte de la organización del Estado, estos derechos, estas garantías y estos deberes hacen o regulan o son la normativa que permite que nosotros podamos convivir en sociedad. Entonces, para terminar, a mí me pidieron que les enviara una tarea, por decirlo así, y yo me voy a comprometer a que con los muchachos vamos a ver todas las tareas, a ver cómo estamos viendo las instituciones políticas de Venezuela y cómo quisiéramos que fuesen nuestras instituciones. Y lo primero que van a hacer es escoger una institución política en la que les gustaría trabajar. O sea, no necesariamente, o sea, si alguien quiere ser abogado, bueno, puede ser el Poder Judicial o un tribunal, o sea, una institución política. Luego, analizar cómo está esa situación política actual. Y tercero, escribir un pequeño ensayo, puse una página, pero la verdad puede ser un párrafo, 2 párrafos, o sea, lo que ustedes crean, pero referente a cómo mejorarían la institución después de analizar la situación actual de esa institución hoy, incluyendo la Asamblea Nacional, incluyendo a, no sé, si por ejemplo quieren hablar de una gobernación, una alcaldía, eso también son parte de las instituciones políticas del Estado, o si quieren ver cómo está X derecho que existe en la Constitución y ver cómo si eso se está garantizando o no, o sea, cuál es su opinión referente a esa institución. Esa es como mi tarea para esta clase. Bueno, ya terminamos. Bueno, a ver si les pongo. Eso. Buenísimo. Nada, muchachos, entonces quería de nuevo darle las gracias a Andrea por acompañarnos hoy. Creo que fue una clase increíble y la disfruté como si fuera un participante más. Es un tema que me gusta mucho. Y nada, Andrea, gracias por acompañarnos hoy. Vamos a mandarles el video a todos los participantes. Y nada, vamos a realizar esas tareas porque se ven bastante interesantes por aquí. A ver, yo solo te tenía una última pregunta que creo que es importante, como que cuando hablaste del... Andrea, ¿me escuchas? Sí. Cuando hablaste del tema del Poder Ejecutivo, comentaste el tema de la segunda vuelta. Entonces no sé si podríamos hacer una última reflexión sobre ese tema para ir terminando. Sí, o sea, nuestro sistema de elección es, como dije, de una vuelta y por mayoría simple. Hay países donde, por ejemplo, no sé, Uruguay, o sea, se hacen 2 elecciones.